¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Y quién podrá también salvarnos? Vamos a preguntarle de inmediato a Rodrigo Castillo, ex director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, así que ya tienen una clave de qué estoy hablando. Sí. Él es además académico y director académico del Magíster en Regulación Económica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Está en línea. Rodrigo, gracias por contestar el llamado de Infinita. ¿Cómo estás? Hola Rodrigo. Hola, ¿cómo estás, Paola? Yerko, muchas gracias a ustedes por la invitación. Oye, tenemos harto que preguntarte, profe, porque tanta cosa que no entendemos. Hemos hablado de la arista más política, pero queremos entender primero, a ver, partamos por lo básico. ¿Quién hace este cálculo que estaba mal hecho? ¿Quién es el responsable de hacer el cálculo? La Comisión Nacional de Energía, que es el organismo autónomo encargado de los cálculos tarifarios. Eléctrico, energético en realidad. Exacto, la CNE es un organismo autónomo, tiene una manera de elegir sus miembros, en fin. ¿Hay alguien que fiscaliza la CNE? Fiscalizar no, porque como todo organismo autónomo es autónomo, por lo tanto es fiscalizado básicamente como todo organismo autónomo del Estado por la Contraloría General de la República en aquellos aspectos propios de la Contraloría, pero no tiene un superior jerárquico en el sentido estricto. Ya. O sea que una metida de pata del CNE debería quedar ahí. ¿Cuál es la vinculación entonces de esta Comisión Nacional de Energía con el Ministerio de Energía? ¿Cómo se vinculan esos dos organismos del Estado? Como digo, son dos organismos autónomos. La relación se da, recordemos, para que se entienda un poco la historia. Sí. Hasta el año 2008, si mal no recuerdo, no existía un Ministerio de Energía. Lo que existía era un ministro presidente de la Comisión Nacional de Energía, que a veces era una persona que no tenía otro ministerio, que solo tenía el rango de ministro presidente de la Comisión Nacional de Energía, o a veces era, por ejemplo, el ministro de Minería, o el ministro de Economía, que a su vez era el presidente de la Comisión. Sí. El año 2008, con el gobierno de la presidenta Bachelet I, se crea el Ministerio de Energía y se separa dos actividades o dos funciones públicas. La función de lo que se llama, ciúticamente, pero es la forma académica más habitual, policy maker, es decir, quien hace la política pública, que queda básicamente en manos del Ministerio de Energía, y la función propiamente regulatoria, entre ellas tarifaria, es la Comisión Nacional de Energía, y la fiscalizadora siempre ha estado en la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Ya, me queda clara esa parte. Entonces ellos hicieron el cálculo y lo hicieron mal. Ahora, ¿cómo? No sé si lo sabes, tú quizás no tengas la información. Nos enteramos todos nosotros por un informe de Canal 13, pero ¿cómo es que llegó a existir ese informe? ¿Es que acaso alguien adentro de la comisión tuvo una tincada, se le apareció no sé, tuvo una epifanía de que había un error? ¿Cómo, digamos? Mira, ¿por qué? La respuesta es que lo desconozco completamente. La respuesta oficial es que la comisión hace en forma periódica procesos de revisión y que con motivo de uno de estos procesos de revisión metodológica habrían detectado esta inconsistencia metodológica. Ahora, tan periódica parece que no es, porque entiendo que el error, si bien fue cobrado a nosotros hace un año, o sea, en los 2 años que recién pasaron, entiendo que el origen del error estaría en algo, en una fórmula mal parida del año 2021. Ahora lo explico. Ya, eso. Pero además, por lo que yo entiendo, nuevamente es lo que han declarado las propias autoridades, incluyendo un comunicado de prensa oficial de la Comisión Nacional de Energía, este error metodológico viene desde el año 2017, es decir, llevamos 8 años en los cuales las tarifas que hemos cobrado a todos los chilenos se han calculado de manera errónea. 8 años. No es de ahora, digamos, no es el último año. Sí. Esto es informado por la propia Comisión Nacional de Energía. Ahora, si quieren les explico en 2 palabras, porque no es tan difícil de entender qué ocurrió. A ver, voy a respirar profundo para intentar decir esto en términos lo más sencillos posible. En Chile, a partir del año 2006, las tarifas, más bien los precios de la energía, la cuenta que nos llega a todos los chilenos tiene varios conceptos, pero los más importantes son energía, transmisión y distribución. Sí. Distribución y transmisión son completamente regulados, los fija el regulador de acuerdo a un modelo, y la generación, el precio de la energía, tiene como origen el precio promedio de los contratos licitados. Es decir, cada cierto tiempo se licita,
generador ofrece un precio, se adjudica el más barato, y el promedio ponderado de todos esos contratos se reflejan luego en el precio que se cobra en la cuenta. Sin embargo, como para llegar a esto hay que aplicar indexadores, fórmulas, hay que además ecualizar, porque la idea es que alguien que vive muy lejos, en una zona poco urbana, que probablemente tendría una tarifa más alta, no se exceda del 10%. En fin, hay una serie de adecuaciones que implican que cada semestre, cada 6 meses, se dicta un decreto tarifario, que es el decreto de precio de nudo promedio, en el cual se establece cuál va a ser el precio definitivo que se va a transferir a los clientes. Este decreto, como toma promedios, y normalmente muchas veces se atrasa, lo que ocurre es que el valor de indexación y el valor de reajuste por los atrasos, por los periodos desde cuando debió estar vigente el nuevo precio y cuando lo está, la ley y los reglamentos dicen que debe ser reajustado. Acá estuvo el problema. Espérame. Entonces, a veces se produce un desacople porque se retrasa el decreto, cosa que por lo que entiendo es de responsabilidad de alguna autoridad, porque los seres humanos no andamos emitiendo decretos, los seres humanos, digamos, civiles. Hay responsabilidades compartidas, desde que los decretos suelen demorarse más en su tramitación, hasta que en el caso de aquellos que van a la Contraloría se toma su tiempo, en fin. Pero ese no es el problema más grave. El tema es que ese atraso se reajusta por IPC. Claro. Se reajusta, y es que acá está el problema. Se reajusta con 2 elementos. A ver. Tasa de interés e IPC. Y este es el problema. O sea, esto lo dice la ley, esto no es que nadie sea un fresco, es normal. Y aquí lo que pasó fue que se duplicó el IPC. Se duplicó por lo siguiente, porque se le aplicó la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables, cuando esta operación, como se le ponía el IPC por fuera, era reajustable, porque venía por fuera. Con lo cual se duplicó el efecto del IPC. Del reajuste. Como me comentó una querida amiga, es lo mismo que decir voy a hacer el queque con harinas con polvo de hornear, o sin harina con polvo de hornear, y una cucharadita de rollo. polvo de hornear, y le pongo el polvo de hornear afuera. Obvio. En este caso venía con el polvo de hornear y le metimos el polvo de hornear y se nos reventó el queque. Ya. Oiga, Rodrigo, usted ha mencionado en varias oportunidades que estos son entes autónomos, que no conversan entre sí y que no están fiscalizados. No, yo no digo que no conversan entre sí. Pueden conversar, pero no son vinculantes, no están subordinados, no son vinculantes. ¿Qué le parece a usted, o ilústrenos por favor, qué responsabilidad le podría caer al ministro aquí? Porque se está presentando una acusación constitucional en su contra, y también además se está pidiendo la renuncia del secretario de la Comisión Nacional de Energía. A ver, déjenme partir por lo siguiente. Yo creo que lo primero que tenemos que reconocer es que había un error, y un error importante. Lo segundo es que el error ha pasado por 3 gobiernos. Es decir, esto partió en el gobierno de Bachelet II, del año 2017, todo el gobierno del presidente Piñera y todo lo que va de este gobierno. Por lo tanto, si bien, por supuesto, yo creo que los organismos públicos deben asumir sus responsabilidades, cargarle toda la responsabilidad a aquel que, por más tarde que lo haya hecho, identificó el problema y lo está intentando corregir, me parece exagerado. Lo segundo es que pedir una acusación constitucional en contra del ministro me parece que es equivalente a que porque el Banco Central comete un error se le pida la renuncia al ministro de Hacienda. Es decir, ahí sí no veo ninguna relación. Creo que eso es injusto, definitivamente, respecto del ministro. Todo lo cual no obsta a que efectivamente uno esperaría que alguien asuma la responsabilidad de lo que ocurre. Ya, pero en ese caso lo lógico por jefatura es que esa responsabilidad sea de la cabeza de la Comisión Nacional de Energía, más allá de que, como tú dices, viene hace 8 años, pero bueno, acá hay estas son instituciones, ¿no?, que van más allá de las personas, y si la cabeza... Pero yo no soy nadie, yo soy, como tú dices, un... No, pero te digo que el sentido de justicia... Y actualmente un académico y consultor, por lo tanto no quiero ir más lejos respecto de quién podría o no asumir responsabilidades, pero lo que sí no tengo duda es que la responsabilidad directa no es del ministro de Energía. Eso es no entender cómo operan los organismos autónomos. Sí, yo no soy nadie tampoco, pero obviamente entiendo y me parece que el sentido de justicia, con lo que tú nos has explicado, indica que, claro, el ministro de Energía sí que no tiene
nada que ver con este pato y más bien esto hay que, digamos, tiene que hacerse cargo alguien desde la CNE. Rodrigo, nos ha quedado súper claro, en difícil, pero lo explicaste en fácil, así es que muchas gracias por tu tiempo, que estés muy bien y hasta la próxima. Un abrazo, Rodrigo, que esté muy bien. Chao, chao. Cuídese. Chao. Son las 7:12.